Buenos días. Últimamente se está debatiendo si procede o no pagar la deuda acumulada o como estrategia para hacer frente a la crisis. ¿Qué opina ECAI Center? Bueno, vamos a ver. Se ha hablado mucho de este tema de si procede o no pagar la deuda desde distintas perspectivas. Pero yo creo que este tema se puede abordar bien desde una perspectiva ética o bien desde una perspectiva funcional, aunque en el fondo ambas estén directamente relacionadas. En este sentido, a veces se habla de que procede realizar una auditoría de la deuda global para analizar si éticamente es una deuda justificada o no justificada, pero podríamos también abordar un análisis similar desde una perspectiva de eficiencia, en el sentido de que, partiendo de la situación de sobreendeudamiento que existe en el conjunto de Occidente, es necesario determinar qué deuda realmente se puede o no pagar, porque esto seguramente nos llevaría a definir una relación entre un tipo y otro de deuda muy similar a la que es éticamente lógico o no pagar. Es importante tener en cuenta que apelar al impago de una parte sustancial de la deuda no es ninguna barbaridad. Independientemente de las distintas posiciones conceptuales que una u otra ideología están tomando al respecto, lo cierto es que procesos de impago de deuda pública o de deuda privada se están abordando de forma sistemática en el conjunto de Occidente. Y si analizamos el problema de la deuda desde una perspectiva global, teniendo en cuenta el nivel en el que se está situando en este momento, por ejemplo, en la eurozona, que es un 385% sobre el Producto Interior Bruto, sabemos que en conjunto es una deuda imposible de pagar. Es decir, que esa deuda no se va a pagar. Por lo tanto, desde un punto de vista conceptual, no es difícil llegar a la conclusión de que algo hay que hacer para determinar qué parte de la deuda se paga y qué parte no. Y en función de esto, el problema fundamental no va a ser ya tanto de, digamos, ideológico conceptual, sino va a estar en determinar cuándo se paga, cuándo se establece qué es lo que hay que pagar y lo que no hay que pagar y cómo se hace. Estos van a ser seguramente los problemas fundamentales.